continuación vamos a estudiar las definiciones básicas asociadas a la estadística. En primer lugar, definiremos la estadística como esa disciplina encargada y dedicada a estudiar las poblaciones. Las estudia de dos maneras. Una de ellas describiendo su comportamiento según unas condiciones o características de interés. En ese caso, se habla de una estadística descriptiva. Hay otra forma de estudio que es a partir de estas condiciones ya establecidas, la definición de varias hipótesis. Cuando se definen hipótesis o suposiciones en torno a esas características de estudio, se habla de una estadística inferencial. Es posible entonces notar que la estadística inferencial depende ampliamente de la estadística descriptiva. Por consiguiente, en esta serie de videos nos vamos a centrar en esta estadística primordialmente. Como dijimos antes, la estadística se encarga de estudiar poblaciones. Entonces, ¿qué es una población? Una población es un grupo de individuos, de objetos que tienen una característica en común. Esa característica es el objeto de interés para esa población y la reconocemos con el nombre de variable. ¿Qué ocurre? Las poblaciones son generalmente muy grandes. Entonces, para poder facilitar su estudio, sin perder confiabilidad, empleamos una pequeña fracción de esta población. Esa pequeña fracción de población recibe el nombre de muestra. Vamos a hacer una ligera diferenciación entre población y muestra con un ejemplo, que lo vamos a visualizar en parte derecha de la diapositiva. Una población se puede considerar como el grupo de individuos de una región. Vamos a representarlo con los puntos que se encuentran dentro del círculo, que se refieren a la población, que son la cantidad de personas que, por ejemplo, pueden habitar la ciudad de New York, en este caso, o la cantidad de mujeres que pueden haber en Londres también. Pero, bueno, vamos a buscar, por decir algo, una parte un poco más pequeña. ¿Y cómo podemos distribuirla? Muy fácilmente, de todos estos individuos que hacen parte de esa ciudad o de esa región. Vamos a seleccionar solamente un pequeño pedazo. Podemos decir lo que pertenecen a determinado barrio, y con ellos voy a realizar mi estudio. Entonces, esta población constituye el número de personas que habitan determinada ciudad. Podemos decir que se trata de Nueva York. Son muchas personas. Pero entonces, para poder realizar el estudio de la variable que me interesa, que vamos a ahondar en ello en un momento, solamente seleccionaremos esta parte. Esta parte corresponde al número de personas. Supongamos que habitan o se encuentran en el centro de New York. Esas personas que se ubican en el centro de New York son una pequeña muestra de toda la gran población que tengo disponible. Entonces, haciendo un recuento, la estadística se encarga de estudiar las poblaciones de dos maneras: describiendo su comportamiento o realizando hipótesis a partir de un comportamiento ya conocido. Para poder estudiar las poblaciones se requiere una variable de interés, una característica que nos interesa para el estudio, pero dado que las poblaciones por lo general son muy grandes, se toma una pequeña porción o muestra para realizar la evaluación que se quiere hacer.
La segunda parte de estos conceptos básicos se relacionan con las variables. Como ya dijimos, las variables son esas condiciones que la población o la muestra presentan. Las variables tienen dos formas básicas. Son variables que pueden ser cualitativas, que corresponden a cualidades, aspectos que son visibles, que son perceptibles, pero que no necesariamente pueden medirse. Y también hay variables cuantitativas. Estas variables cuantitativas se relacionan con cantidades y por consiguiente pueden contarse o pueden medirse. Para el ejemplo que teníamos del número de personas en New York, con una muestra representativa en el número de personas que habitaban el centro de New York, puedo tomar como mi variable de interés podemos decir, por ejemplo, que mi variable de interés es el ingreso mensual. ¿A qué me refiero? Al pago que reciben estas personas mensualmente, porque podría importarme este tipo de información. Puedo estar realizando un estudio de mercado para poder traer un nuevo producto y debo ver si esta población puede ser un mercado importante para ese producto que quiero vender. Entonces, una de mis variables de interés corresponde al ingreso mensual. Puede ser por familia. Y a partir de ese ingreso se puede determinar qué cantidad de personas o qué porcentaje de la población puede acceder a mi producto. Este ingreso mensual por familia es una cantidad monetaria, entonces se puede contar. Por consiguiente, pertenece a una variable cuantitativa. Pero hay algo más. Hay dos tipos de variables cuantitativas. Hay variables continuas y variables discretas. Las variables continuas son aquellas que representan cifras continuas, o sea que tienen cifras decimales. Las variables cuantitativas discretas por lo general corresponden a números enteros, o sea que no tienen decimales. El ingreso mensual por familia generalmente es un número entero en la mayoría de los casos. Entonces, para este ejemplo, mi ingreso mensual por familia en las personas que habitan el centro de New York, que es mi muestra y que hace parte de la población que quiero estudiar, que es el número de personas en New York, es una variable discreta. Utilizaremos este ejemplo para poder hacer una mejor diferenciación. Supongamos que hacemos parte de una marca internacional de alto nivel. Podemos hablar de Adidas, Nike, Kenneth Cole, marcas muy representativas en el mundo, y para poder ver el impacto que tienen sobre la población y el mercado que presentan, deciden evaluar la presencia de su marca a nivel mundial. Cuando decimos a nivel mundial, estamos ya determinando cuál es nuestra población objetiva. Esa población es el mundo entero. Todas y cada una de las personas que habitamos el planeta. Es una población muy grande, muy grande. Y si quisiéramos reducirlo por países, igualmente serían demasiados. Entonces, por lo general, la muestra que se define para poder evidenciar la presencia de esa marca a nivel mundial son las ciudades más representativas,
del mundo. ¿Cuáles pueden ser esas ciudades más representativas? New York, Washington, Londres, París, Tokio. Son puntos de referencia en el mundo. Son altos consumidores porque tienen altas poblaciones. Entonces, básicamente, son ellos los que determinan la tendencia del resto de distritos, ciudades, localidades aledaños cercanas a ellos. Por consiguiente, reducir la muestra significativamente. Pero ¿cómo es posible medir la presencia de una marca a nivel mundial? El criterio más común es el número de almacenes locales, puntos de ventas dependiendo de la marca. Pongamos en este caso sucursales y casas matriz. El número de sucursales o casas matriz que hace parte de su empresa y que tienen presencia en estas ciudades más representativas. Número de sucursales o casas matriz. Hay que diferenciar una casa matriz. Es por lo general productora, mientras las sucursales distribuidora. Pero bueno, no solamente sirven para el ejemplo. Como es posible observar, la variable habla de un número de sucursales o casas matriz. Eso permite deducir que esta variable es cuantitativa. Pero ¿cuantitativa de qué tipo? Las sucursales o casas matrices se cuentan de uno en uno, no vienen por fracciones, no vienen por decimales, entonces se trata de números enteros. Como son números enteros, esta variable corresponde a una variable. Como continuación a nuestro video anterior discreto, vamos a ver un par de buenos ejemplos relacionados con la diferenciación entre población y muestra y la diferenciación entre los tipos de variables a utilizar. Otro buen ejemplo corresponde a la recolección de datos enfocada a reportar el peso de determinada población infantil que vive en X, Y o Z ciudad. Podemos, por ejemplo, en este caso, hablar de la ciudad de Berlín en Alemania. ¿Qué razón tendrían para buscar el reporte de peso por esa población infantil? Puede ser, por ejemplo, la necesidad de una universidad en una investigación o un centro médico que quiera llevar a cabo el reporte del estado actual de la población para crear estrategias o campañas de control. Posibilidades hay muchas, pero bueno, en este caso nos interesa evaluar los principales conceptos estadísticos asociados a esta condición de estudio. La población viene siendo, como bien claro lo dice el problema, la población infantil de la ciudad. Entonces son los niños que viven en dicha ciudad. Berlín, como propusimos en el ejemplo. Entonces, de los niños que viven en la ciudad se puede alcanzar un número muy grande, porque los niños se definen básicamente como esas personas que se encuentran desde los años 0 hasta los 14 años aproximadamente en algunos lugares, en otros nada más lo dejan hasta los 12, pero de todas maneras es una población muy grande. Entonces, el personal que realiza este estudio puede decir que solamente van a analizar la población infantil con edades de entre 5 y 9 años. Tal vez se deba esto a que los estudios que se han realizado hasta la fecha solamente han comprendido puntos importantes en ese tipo de población. Entonces prefieren concentrarse en esas edades para el estudio y así el número se ve reducido en buena forma. Seguimos. La variable
de interés es el peso reportado por estos niños. Puede ser en libras, puede ser en kilogramos. Vamos a decir que en kilogramos, dado que se trata de una escala del sistema de medida internacional. Ese tema también lo pueden encontrar en nuestros videos o en los videos de Plataformas Plus. Ahora, el peso es una variable que se puede medir. Entonces, al poder medirse, es una variable cuantitativa. Pero cuantitativa, ¿de qué clase? Resulta que al medir el peso se pueden encontrar en él cifras decimales. Esas cifras decimales se convierten en esta variable en una variable continua. Otro muy buen ejemplo corresponde al estudio de los gustos musicales en la comunidad juvenil de un país. Supongamos que estamos hablando de un país como Holanda, como por ejemplo Inglaterra, puede ser también Noruega, Suecia o Finlandia, que en estos países se presentan los gustos particulares. Pero bueno, vamos a determinar nuestra población. Nuestra población está ya denunciada en ese problema. Es toda la comunidad juvenil del país, o sea, todos los jóvenes que habitan en el país. Es una población muy grande. Así que en este estudio pueden definir una muestra que corresponda a la comunidad juvenil con edades entre los 17 y los 22 años. Son poblaciones muy representativas, con gustos un poco más definidos y que básicamente pueden anunciar de una manera más completa lo que les gusta. Es un poco más confiable para un estudio. Ahora, cuando se habla de gustos musicales, por lo general se refieren a la siguiente variable: género musical preferido. En estos géneros musicales se puede encontrar el rock, el pop, la música clásica instrumental, la música autóctona, música propia del país, se puede encontrar música electrónica. Entonces, ejemplos hay muchos. Pero entonces, el género musical corresponde a una variable que es fácilmente diferenciable, pero que no es ni medible ni contable. Así que estamos hablando de una variable cualitativa, porque corresponde a una cualidad o a un aspecto diferenciable en este asunto de nuestro interés. Así que con estos dos ejemplos ha sido muy fácil empezar a diferenciar los principales conceptos de la estadística. Continuando con el tema anterior, ahora vamos a hablar sobre la frecuencia. Es el número de veces que dicho evento se repite durante un experimento o una muestra estadística. Esta va a tener vamos a dividirla en dos. Tenemos lo que es frecuencia absoluta y frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece ese valor en nuestro estudio, y la frecuencia absoluta acumulada es el total de la frecuencia absoluta para todos los eventos y es igual al número total de nuestra muestra. Tenemos un ejemplo para demostrar este punto. Como ejemplo, cogemos el número de trabajadores en lo que es el área de radiología. Tenemos una muestra de 9 personas en total. Tenemos aquí ahora nuestras variables, que son los tipos de área que hay en el centro radiológico. Esto sería una variable cualitativa. En lo que respecta a nuestra muestra, tenemos que lo que es la frecuencia absoluta, vamos a ver en el área de rayos X, tenemos 3 personas. Lo que es el área de tomografía, 2 personas. En el área de ecografía, 2 personas.
y en lo que es área de resonancia magnética 2 personas. Cada muestra, el número de cada persona que vemos aquí corresponde a la frecuencia absoluta que se repite en las diferentes áreas de ecografía: resonancia, tomografía y rayos X. Ahora, lo que es la frecuencia absoluta, como se dijo antes, es la suma de la frecuencia absoluta, lo que nos da un número de 9, el total de toda nuestra frecuencia absoluta. Y esta frecuencia absoluta acumulada va a ser el mismo número que el de las personas en nuestra muestra.